Apenas despuntaba el sol sobre Santiago y la Catedral de Santiago de Compostela ya era un hervidero de actividad frenética, mientras el personal iba y venía con suntuosos arreglos florales y ajustaba decoraciones doradas que relucían bajo la luz que se filtraba por las vidrieras centenarias. En el centro de aquel torbellino, con ojos certeros y manos firmes, se encontraba Sofía Vargas, cuyos hábiles dedos entrelazaban delicadas orquídeas blancas con suaves rosas rosadas, creando una cascada de flores que parecía desafiar la gravedad. Mientras trabajaba, su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la entrada de la iglesia, como si esperara o temiera la llegada de alguien. «Señorita Vargas», la llamó una voz aguda que hizo sobresaltar a Sofía. «La novia insiste en que se reemplacen todas las cintas de los bancos. Al parecer, el tono crema no combina con su vestido». Sofía asintió en silencio, pero sus ojos brillaron con un atisbo de irritación contenida. Se agachó para coger su caja de suministros y sus dedos rozaron una vieja foto oculta en el fondo. Por un instante, su expresión se suavizó. Una mezcla de nostalgia y tristeza cruzó su rostro. Fuera de la catedral, una elegante limusina negra se detuvo con gracia. Ricardo Álvarez salió de ella, su traje impoluto contrastando con las líneas de preocupación que surcaban su frente. Se ajustó la corbata, sus ojos escrutando la fachada de la iglesia como si buscara una vía de escape. «Señor Álvarez», le llamó su asistente, Diego, corriendo hacia él con una tableta. «La bolsa ha abierto a la baja, deberíamos...» Ricardo levantó la mano, silenciando al joven. «Hoy no, Diego. Hoy solo soy un hombre a punto de casarse». Mientras tanto, en la parte trasera de la iglesia, Isabela Mendoza estaba rodeada por un equipo de estilistas y maquilladores. Su vestido de novia, un diseño exclusivo, brillaba con miles de cristales de Swarovski. «Más brillo alrededor de los ojos», ordenó, su tono imperioso no dejando lugar a debate. «Quiero que todo el mundo vea lo feliz que soy». Uno de los maquilladores intercambió una mirada cómplice con otro, pero ambos permanecieron en silencio, concentrados en su tarea. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a llegar coches de lujo, dejando un flujo constante de invitados elegantemente vestidos. Los fotógrafos se empujaban por conseguir la mejor posición, intentando capturar imágenes de los rostros famosos que pasaban. Sofía lo observaba todo desde un rincón discreto. Sus ojos se abrieron de par en par al ver ciertas caras que reconocía. Se encogió ligeramente cuando pasó una pareja de ancianos particularmente austera. El hombre le lanzó una mirada dura antes de entrar en la iglesia. De repente, una conmoción en la entrada atrajo la atención de todos. Una mujer de mediana edad, con dos niñas idénticas a su lado, parecía tener una acalorada discusión con los guardias de seguridad. «¿Tengo que entrar?», insistía, su voz temblando de emoción. «¿No lo entienden, yo?» Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y por un momento el mundo pareció detenerse. Las dos mujeres se miraron fijamente, un universo de secretos no dichos pasando entre ellas. Uno de los guardias de seguridad se acercó a Ricardo, susurrándole algo al oído. El novio frunció el ceño, sus ojos recorriendo la multitud hasta que se posaron en la mujer y las niñas. Por un instante, una expresión de reconocimiento y shock cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por una máscara de calma. «Dejadlos pasar», ordenó, su voz baja pero firme. Mientras la mujer y las niñas eran escoltadas al interior, Isabela salió de su camerino, radiante con su vestido de novia. Sus ojos brillaban con triunfo al ver la congregación de importantes invitados, pero su expresión vaciló momentáneamente al notar a los recién llegados. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar, anunciando el inicio de la ceremonia. Los invitados se apresuraron a sus asientos, un murmullo de expectación recorriendo la multitud. Sofía terminó de ajustar el último arreglo, sus manos temblando ligeramente. Se giró para salir sigilosamente por la parte de atrás, pero algo la hizo detenerse. Lentamente se volvió hacia la nave, sus ojos encontrándose con los de Ricardo en el preciso instante en que él tomaba su lugar en el altar. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial. Las puertas se abrieron e Isabela comenzó su camino por el pasillo, pero los ojos de Ricardo no estaban en su novia.
Permanecían clavados en Sofía, una tormenta de emociones pasando a través de ellos. Las gemelas se susurraban emocionadas, sus grandes ojos fijos en algo que sostenían. La mujer a su lado parecía luchar contra el impulso de levantarse. A medida que Isabela se acercaba al altar, una tensión palpable llenó el aire. Era como si toda la catedral contuviera la respiración, esperando algo, aunque nadie sabía exactamente qué. Ricardo finalmente apartó la mirada de Sofía, volviéndose para enfrentar a su novia, que se acercaba. Pero estaba claro para cualquiera que mirara de cerca. A sus ojos les faltaba el brillo de un hombre a punto de casarse con el amor de su vida. Los invitados se levantaron para la entrada de la novia, el susurro de las prendas caras llenando el aire. Sofía retrocedió, casi fundiéndose con las sombras de la iglesia. Su rostro estaba pálido, sus ojos nunca se apartaron de la pareja en el altar. Cuando Isabela finalmente llegó junto a Ricardo, sonrió triunfante, sus dedos entrelazándose con los de él. Pero por un breve instante, los ojos de Ricardo encontraron de nuevo los de Sofía, y en esa mirada yacía toda una historia no contada. El sacerdote carraspeó, preparándose para comenzar la ceremonia. Un silencio tenso y expectante cayó sobre la congregación. Era el silencio que precede a una tormenta, o a una revelación que lo cambia todo. El apartamento de Martina Fernández, en el corazón del barrio de Salamanca, estaba inmerso en el típico caos de un sábado por la mañana, con juguetes esparcidos por el suelo que creaban un campo de minas para los pies descalzos, mientras el olor a tostada quemada flotaba en el aire. «Lucía, Sofía, el desayuno está en la mesa», gritó Martina, equilibrando precariamente una pila de platos mientras intentaba recoger su rebelde melena en un moño desordenado. Las gemelas de 7 años irrumpieron en la cocina como un pequeño torbellino, idénticas hasta en sus rizos despeinados y pijamas arrugados. «Mamá, ¿has visto mi tiara de princesa?», preguntó Lucía, hurgando en un cajón lleno de cubiertos. «No está en el cajón de los cubiertos, cariño», suspiró Martina, apartando suavemente a su hija. «La buscaremos después de desayunar, ¿vale?». Sofía, la más observadora de las dos, se dio cuenta de que el teléfono de su madre vibraba insistentemente en la encimera. «Mamá, la abuela está llamando». Martina frunció el ceño al coger el teléfono. Era inusual que su madre llamara tan temprano un sábado. «Chicas, empezad a comer, ahora vuelvo». Salió al pasillo, cerrando la puerta de la cocina tras de sí. Las gemelas intercambiaron miradas curiosas, inclinándose para intentar escuchar la conversación. «Mamá, ¿está todo bien?». La voz de Martina sonaba preocupada. Hubo una larga pausa. «Espera, ¿qué?». Otra pausa. «¿Estás segura?». «No, no hagas nada, yo me encargo». Cuando Martina volvió a la cocina, su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «¿Mamá?», preguntó Sofía con vacilación. «¿Estás bien?». Martina forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro, cariño, solo un problema del trabajo». Agarró su bolso, rebuscando frenéticamente. «¿Dónde está ese viejo móvil que guardé?». Las gemelas observaban, perplejas, mientras su madre buscaba en cajones y armarios, murmurando para sí misma. Finalmente, con un grito triunfante, salió de un armario polvoriento sosteniendo un viejo smartphone. «Chicas, acabad el desayuno, necesito comprobar algo». Martina se encerró en el baño, dejando a las gemelas solas en la cocina. Lucía y Sofía se miraron, la curiosidad brillando en sus ojos idénticos. «¿Qué crees que pasa?», susurró Lucía. Sofía se encogió de hombros, pero sus ojos perceptivos estaban fijos en la puerta del baño. «No lo sé, pero mamá está actuando muy raro». En el baño, Martina encendió el viejo teléfono con manos temblorosas. La pantalla parpadeó hasta cobrar vida, revelando una foto de fondo que le encogió el corazón. Ella y su madre, Sofía Vargas, sonriendo en un picnic años atrás. Desplazándose por los archivos, encontró lo que buscaba. Un vídeo fechado 30 años atrás. Con el corazón palpitante, pulsó el play. La imagen temblorosa mostraba a un joven sorprendentemente apuesto, de penetrantes ojos azules que parecían mirar a través de la cámara.
Martina se quedó sin aliento, reconociendo esos ojos de inmediato, los mismos que veía en el espejo cada día. Sofía, la voz del hombre era profunda y cargada de emoción. Te prometo que volveré a por ti, por las dos, no importa lo que diga mi familia. Te quiero. Quiero a nuestra hija. Haré lo que sea necesario para... El vídeo se cortó bruscamente. Martina se quedó mirando la pantalla oscura, lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Su mundo entero, todo lo que creía saber sobre su familia, se estaba desmoronando. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Mamá», la voz de Lucía sonaba preocupada. «¿Estás llorando?» Martina respiró hondo, tratando de recomponerse. «Estoy bien, cariño. Solo un minuto». Abrió la puerta y encontró a las gemelas mirándola con idénticas expresiones de preocupación. Su corazón se encogió ante el amor y la inocencia de sus rostros. ¿Cómo podría explicar algo que ni ella misma entendía del todo? «Chicas», comenzó, arrodillándose a su altura, «recordáis que hemos hablado de diferentes tipos de familias, como algunos niños tienen dos papás o dos mamás, o solo una mamá, como nosotras», interrumpió Sofía con orgullo. Martina tragó saliva. «Sí, exactamente. Bueno, a veces descubrimos cosas nuevas sobre nuestra familia, cosas que pueden ser un poco confusas o dar un poco de miedo al principio». Las gemelas intercambiaron miradas intrigadas. «¿Cómo qué?», preguntó Lucía. Martina dudó, debatiendo cuánto revelar. Como descubrir que podríamos tener más familia de la que pensábamos. Los ojos de las niñas se abrieron con emoción. «¿Tenemos una tía secreta?», preguntó Sofía con entusiasmo. «O un primo perdido», añadió Lucía. Martina no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. No exactamente. Pero, ¿y si os dijera que podríais tener un abuelo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Las gemelas la miraron con la boca abierta, intentando procesar la información. «Pero... siempre dijiste que no sabías quién era nuestro papá», dijo finalmente Sofía, su voz pequeña y confusa. El corazón de Martina se encogió. «Lo sé, cariño, y de verdad que no lo sabía, pero ahora creo que sí». Lucía, siempre la más práctica de las dos, frunció el ceño. «Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Martina bajó la mirada al teléfono que tenía en la mano, la imagen del hombre del vídeo grabada en su mente. Sabía lo que tenía que hacer, aunque la idea la aterrorizaba. «Vamos a descubrir la verdad», dijo, su voz ganando fuerza. «Hay una gran boda en la ciudad hoy. El hombre del vídeo, el hombre que creo que podría ser mi padre. Él es el novio». Las gemelas se quedaron boquiabiertas, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y aprensión. «¿Vamos a interrumpir una boda?», preguntó Lucía, su voz vacilando entre el miedo y la emoción. Martina asintió lentamente. «No para arruinarla, sino para entender, para saber por fin la verdad». Se puso de pie, una nueva determinación en sus ojos. «Chicas, poneos vuestros vestidos más bonitos. Nos vamos a una boda». Mientras las gemelas corrían a prepararse, Martina se quedó en el pasillo, el teléfono en su mano, sintiéndose mucho más pesado de lo que debería. Sabía que estaba a punto de poner su vida patas arriba, posiblemente hiriendo a gente en el proceso. Pero la necesidad de saber, de entender, era más fuerte que cualquier vacilación. Con un profundo suspiro, comenzó sus propios preparativos, sabiendo que en las próximas horas, para bien o para mal, su vida cambiaría para siempre. El órgano de la catedral resonaba con la majestuosa marcha nupcial, sus acordes rebotando en los antiguos muros de piedra. Isabela, radiante en su vestido de diseñador, avanzaba con paso medido por el pasillo central, una sonrisa triunfante en sus labios pintados de rojo. Ricardo esperaba en el altar, su semblante una máscara de calma forzada. Sus ojos, sin embargo, delataban una inquietud que no pasó desapercibida para Sofía, que observaba discretamente desde un rincón sombrío de la iglesia. Los invitados se levantaron al unísono, una oleada de tejidos caros y joyas relucientes. El murmullo colectivo de admiración por la novia era casi tangible en el aire perfumado de la catedral.
En ese momento de aparente perfección, las puertas traseras de la iglesia se abrieron de golpe. Martina entró corriendo, con sus hijas gemelas pisándole los talones. Sus ojos recorrieron el espacio frenéticamente hasta que encontraron a Sofía. «¡Mamá!», llamó Martina, su voz resonando en la ahora silenciosa nave. Todas las cabezas se giraron. Isabela se congeló a mitad de camino, su velo ondeando en el aire como si estuviera suspendido en el tiempo. Ricardo, en el altar, palideció visiblemente. Sofía dio un paso adelante, su rostro una mezcla de shock y miedo. «Martina, ¿qué haces aquí?». Antes de que Martina pudiera responder, Lucía y Sofía, aprovechando la distracción, corrieron hacia el altar. Sofía sostenía el viejo móvil de su madre, sus pequeños dedos ya navegando hacia el vídeo. «¡Esperad!», gritó Sofía, tratando de alcanzar a las niñas. Pero era demasiado tarde. Con una agilidad sorprendente, Lucía cogió el micrófono del sacerdote. «Atención a todos, tenemos algo muy importante que enseñaros». El caos se desató. Los invitados se pusieron de pie, murmurando confundidos. Isabela, furiosa, intentó avanzar por el ahora bloqueado pasillo. Ricardo permaneció paralizado, sus ojos clavados en las gemelas que se parecían tanto a Martina. Sofía, con una sonrisa triunfante, conectó el teléfono al sistema de sonido de la iglesia. Por un momento solo hubo estática. Luego, la voz joven y emocionada de Ricardo llenó la catedral. «Sofía, te prometo que volveré a por ti, por las dos. No importa lo que diga mi familia. Te quiero. Quiero a nuestra hija. Haré lo que sea necesario para...». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Ricardo, que parecía haber envejecido 10 años en unos segundos. Isabela fue la primera en romper el silencio. «¿Ricardo? ¿Qué es esto?». Su voz temblaba de ira y conmoción. Martina, recuperándose del shock inicial por la acción de sus hijas, dio un paso adelante. «Me gustaría saber lo mismo», dijo, su voz cargada de emoción contenida. «Ese hombre del vídeo, eres tú, ¿verdad? Y la Sofía de la que hablas es mi madre». Los invitados comenzaron a murmurar, el volumen subiendo rápidamente. Se oían claramente palabras como escándalo e ilegítima. Ricardo, finalmente encontrando su voz, bajó del altar con pasos inseguros. «Martina», susurró, sus ojos recorriendo su rostro, reconociendo rasgos que no había visto en décadas. «¿Eres mi hija?». Sofía se adelantó, interponiéndose entre Ricardo y Martina. «Lo siento», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca quise que te enteraras así». Isabela, recuperándose de su shock inicial, avanzó enfadada. «¿Tú sabías de esto?», le gritó a Ricardo. «Tienes una hija y nietas y nunca me lo dijiste». «Él no lo sabía», intervino Sofía, su voz sorprendentemente firme. «Yo nunca se lo dije». El pandemonium estalló. Los invitados se pusieron de pie, algunos gritando, otros corriendo hacia las salidas. Los fotógrafos que se habían colado en la ceremonia disparaban flash tras flash, capturando cada momento del drama que se desarrollaba. Las gemelas, asustadas por el alboroto que habían provocado, corrieron de vuelta hacia Martina, aferrándose a sus piernas. «Mamá», gimió Lucía, «¿hemos hecho algo malo?». Martina las abrazó protectoramente, sus ojos sin apartarse de Ricardo. «No, mis amores, solo habéis revelado la verdad». Ricardo dio un paso hacia ellas, su mano extendida con vacilación. «Martina, no puedo creerlo. Todos estos años...». Isabela lo agarró del brazo, tirando de él hacia atrás. «Ni se te ocurra», siseó. «Esto es obviamente una estafa, un plan para conseguir tu dinero». Martina retrocedió como si la hubieran abofeteado. «Esto no tiene nada que ver con el dinero», dijo, su voz temblando de indignación. «Yo solo quería la verdad, quería saber quién soy». Sofía se puso al lado de su hija, enfrentándose a Ricardo e Isabela. «Siento haber arruinado vuestro día», dijo, su voz cargada con años de arrepentimiento. Pero Martina merecía saberlo. Todos merecemos la verdad. Ricardo parecía estar librando una batalla interna, su mirada saltando entre Sofía, Martina y las gemelas. «Nunca lo supe»,
murmuró, más para sí mismo que para nadie. Te busqué, pero... ¡Basta!, tronó el padre de Ricardo, avanzando con el rostro enrojecido por la furia. El patriarca de la familia Álvarez los fulminó con la mirada. «Esto es indignante. Seguridad, saquen a esta gente de aquí inmediatamente». Mientras los guardias de seguridad comenzaban a acercarse, Martina cogió a sus hijas. «Ya nos vamos», dijo con frialdad. «Pero esto no ha terminado, no hasta que tengamos todas las respuestas». Sofía lanzó una última mirada a Ricardo, décadas de amor no correspondido y arrepentimiento pasando entre ellos en un instante. Luego se dio la vuelta y siguió a su hija y nietas fuera de la iglesia. Ricardo hizo un gesto como para seguirlas, pero Isabela lo sujetó con firmeza. «Ni lo pienses», siseó. «Tienes una boda que terminar». Mientras Martina, Sofía y las gemelas se marchaban, los murmullos en la iglesia alcanzaron un nivel ensordecedor. Los periodistas ya estaban con sus teléfonos, ansiosos por ser los primeros en dar la noticia del escándalo. Los invitados discutían acaloradamente, divididos entre el shock, el cotilleo y la indignación. Ricardo permaneció en medio de todo, con aspecto perdido y derrotado. El hombre que minutos antes estaba a punto de casarse, ahora se enfrentaba no solo al colapso de su boda, sino a la ruina de la vida que creía conocer. Mientras tanto, fuera de la catedral, Martina abrazaba a sus hijas y a su madre, las cuatro llorando lágrimas de alivio, miedo y una compleja mezcla de emociones que ninguna podía nombrar del todo. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Sofía en voz baja. Martina miró hacia la imponente fachada de la iglesia, donde su vida acababa de cambiar irrevocablemente. «Ahora», dijo con una recién descubierta resolución, «esperamos. La pelota está en su tejado. Es hora de que Ricardo Álvarez decida qué clase de hombre, qué clase de padre quiere ser realmente». Y con eso, 3 generaciones de mujeres se alejaron de la catedral, dejando atrás una boda en ruinas y un futuro incierto, pero por primera vez en décadas, libres de secretos. El silencio que siguió a la proyección del vídeo era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Por un momento pareció que el tiempo se había congelado dentro de la lujosa catedral. Isabela fue la primera en romper el trance. Sus ojos, que antes brillaban con triunfo, ahora chispeaban con una volátil mezcla de ira e incredulidad. Se volvió hacia Ricardo, su velo girando dramáticamente con el brusco movimiento. «¿Qué demonios es esto, Ricardo?». Su voz, normalmente controlada, temblaba de emoción. «¿Quién es esa mujer y qué es esa historia de una hija?». Ricardo permaneció inmóvil, su rostro una máscara de shock. Sus ojos saltaban entre el teléfono que aún mostraba el último fotograma del vídeo. Sofía, que parecía querer desaparecer entre las flores que había arreglado, y la desconocida con las gemelas que ahora avanzaba con paso firme por el pasillo. Los invitados comenzaron a susurrar, el sonido creciendo como una ola. Los flashes de las cámaras disparaban incesantemente, capturando cada momento del drama que se intensificaba. «¡Ricardo!», gritó Isabela, agarrándole del brazo. «¡Contéstame!». Finalmente pareció salir de su estupor. «Isabela, yo... no sé qué decir». «No tenía ni idea». «¿Ni idea?», soltó ella una risa amarga e incrédula. «¿Ni idea de que tenías una hija? ¿O ni idea de que se presentaría en nuestra boda?». Mientras tanto, Martina avanzaba con firmeza, sus gemelas a remolque. Los invitados se apartaron, creando un camino para ella, como si fuera Moisés abriendo el Mar Rojo. «Señor Álvarez», llamó Martina, su voz sorprendentemente firme a pesar de su agitación interior. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Ricardo se volvió para mirarla, y fue como mirarse en un espejo del pasado. Los mismos ojos azules penetrantes, la misma mandíbula decidida. No había forma de negar el parentesco. «¿Quién eres?», logró balbucear. Martina respiró hondo, sintiendo el peso de 30 años de secretos. «Me llamo Martina Fernández. Soy la hija de Sofía Vargas. Y la tuya». Un grito ahogado colectivo resonó en la iglesia. Isabela retrocedió tambaleándose como si la hubieran abofeteado, sus ojos desorbitados de horror.
Eso es imposible, susurró. Ricardo, di que es imposible. Pero Ricardo no podía apartar la vista de Martina. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Sofía, llamó, su voz ronca. ¿Es verdad? Sofía, que había permanecido en las sombras, se adelantó. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Sí, Ricardo, es verdad. Martina es nuestra hija. El pandemonium estalló en la iglesia. Los invitados se levantaron, algunos gritando, otros corriendo hacia las salidas. Los fotógrafos y periodistas presentes entraron en un frenesí, sus flashes iluminando la escena como relámpagos en una tormenta. «¡Esto es indignante!», gritó la madre de Ricardo, una mujer de aspecto severo y pelo canoso, desde la primera fila. «Esa mujer obviamente está mintiendo para sacar dinero». «¿Dinero?», replicó Martina indignada. «No quiero dinero, solo quiero la verdad». Las gemelas, asustadas por el alboroto, se aferraron a las piernas de Martina. Lucía, la más valiente, gritó. «Dejad de gritar, estáis asustando a todo el mundo». Sorprendentemente, su voz infantil pareció tener un efecto calmante temporal. El volumen disminuyó, aunque la tensión se mantuvo palpable. Isabela, que había estado en shock durante unos momentos, de repente se volvió contra Ricardo. «¿Sabías de esto? ¿Todo este tiempo lo sabías?». Ricardo negó con la cabeza, todavía aturdido. «No, Isabela, te lo juro, no tenía ni idea». «¿Cómo podías no saber que tenías una hija?», gritó ella, su voz resonando en las bóvedas de la catedral. «¿30 años, Ricardo? ¿30 años de mentiras?». «No fueron mentiras», interrumpió Sofía, su voz suave pero firme. «Ricardo nunca lo supo. Yo nunca se lo dije». La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Se volvió hacia Sofía, con dolor y traición en los ojos. «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». El sacerdote, que había estado observando conmocionado, finalmente encontró su voz. Quizás deberíamos continuar esta discusión en un lugar más privado, pero era demasiado tarde. Los medios presentes ya estaban retransmitiendo en directo, las cámaras capturando cada palabra, cada expresión. Era el escándalo del siglo desarrollándose ante sus ojos, y no se perderían ni un segundo. «¿Privado?», rió Isabela histéricamente. «No hay nada privado en esto. Mi boda ha sido arruinada frente a toda la sociedad. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Ricardo?». «Yo no hice nada», encontró Ricardo finalmente su voz. «Isabela, tienes que creerme. No sabía nada de esto». Martina, viendo que la situación se salía rápidamente de control, dio un paso adelante. «Mire, no vine aquí para causar problemas. Yo solo quería saber la verdad. Pasar toda tu vida sin saber quién es tu padre. Duele». Sus palabras parecieron tocar una fibra sensible en Ricardo. La miró, viéndola de verdad por primera vez. Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Si lo hubiera sabido». «Pero no lo sabías», interrumpió Isabela con amargura. «Y ahora aquí estamos, en el que debería haber sido el día más feliz de mi vida, lidiando con los fantasmas de tu pasado». Las gemelas, sintiendo la tristeza de Martina, abrazaron a su madre. Su simple e inocente gesto pareció traer una ola de realidad a la caótica situación. Ricardo miró a Martina y a las niñas, luego a Sofía y finalmente a Isabela. Se podía ver el peso de las decisiones y los caminos no tomados en sus ojos. «Creo», dijo lentamente, «que todos tenemos mucho de qué hablar». En ese momento, con los medios documentando cada palabra y los invitados observando conmocionados, quedó claro que nada volvería a ser igual. La boda del año se había convertido en el escándalo de la década, y las vidas de todos los implicados estaban a punto de cambiar para siempre. El sonido de una copa de champán rompiéndose en el suelo de mármol resonó en la catedral, un recordatorio sónico del sueño roto que yacía a los pies de todos. El caos que siguió a la revelación pareció interminable. Los invitados susurraban y señalaban, algunos ya abandonando la iglesia a toda prisa, ansiosos por ser los primeros en difundir el mayor cotilleo del siglo. Los flashes de las cámaras eran incesantes, capturando cada expresión de shock,
cada lágrima derramada. Ricardo Álvarez, el novio que minutos antes estaba a punto de dar el sí, quiero, ahora parecía un hombre derrotado, con los hombros caídos y el rostro pálido, en marcado contraste con su impecable smoking. Miraba de Isabela a Martina y luego a Sofía, como si no pudiera creer que todas estas mujeres formaran parte de su vida de maneras tan diferentes y complicadas. Isabela, todavía con su vestido de novia, que había costado una pequeña fortuna, parecía una estatua de mármol, hermosa, pero fría e inmóvil. Sus ojos, sin embargo, ardían con una furia helada. «Se acabó», dijo finalmente, su voz cortando los murmullos de la multitud como una cuchilla afilada. «La boda se cancela». Esas palabras parecieron romper algún tipo de hechizo. De repente, todo se aceleró. Los invitados se levantaron al unísono, algunos corriendo a consolar a Isabela, otros simplemente huyendo de la desastrosa escena. Los padres de Ricardo avanzaron, sus rostros una mezcla de shock e ira. «Ricardo, no puedes permitir esto», tronó su padre. «Piensa en el escándalo, en la empresa». Pero Ricardo no pareció oírle. Sus ojos estaban fijos en Martina y las gemelas, que se aferraban a su madre como si fuera un salvavidas en un mar tormentoso. «Tengo una hija», murmuró, más para sí mismo que para nadie. «¿Y nietas?» Isabela soltó una risa amarga. «Oh, qué adorable. Una familia instantánea. Bueno, Ricardo, ya que estamos revelando secretos», hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo a la audiencia cautiva antes de clavarse en Ricardo. «Yo también estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo, su mano buscando instintivamente apoyo en el altar detrás de él. «¿Embarazada?», susurró incrédulo. Isabela asintió, una sonrisa triunfante jugando en sus labios. «Sí, cariño, vas a ser padre otra vez, al parecer». Martina, que había estado observando la escena con shock y culpa, dio un paso adelante. «Mire, yo... lo siento. No quería arruinar la boda de nadie. Solo quería respuestas». Sofía puso una mano reconfortante en el hombro de su hija. «No es tu culpa, querida. Es mía. Debería haber dicho la verdad hace mucho tiempo». En ese momento, un hombre con un traje caro se abrió paso entre la multitud y se acercó a Sofía, con el rostro enrojecido por la ira. «Sofía Vargas». Sofía se giró, reconociéndolo de inmediato. «Señor Holloway, puedo explicar». «Explicar», explotó él. «¿Explicar cómo ha convertido la boda más importante del año en un circo? ¿Cómo ha avergonzado a nuestra empresa delante de toda la alta sociedad?» Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Está despedida. Y tenga por seguro que no volverá a trabajar en un evento de prestigio en esta ciudad». Sofía palideció, pero se mantuvo serena. «Yo entiendo, señor. Siento las molestias». Martina abrazó a su madre protectoramente. «Mamá, ya encontraremos algo, no te preocupes». Las gemelas, sintiendo la tensión, se apretaron contra Martina y Sofía. «Abuela», preguntó Lucía con una vocecita asustada, «¿por qué ese hombre malo te está gritando?» La inocente pregunta pareció devolver a Ricardo a la realidad. Se acercó a ellas con cautela. «Sofía, lo siento. Todo esto es culpa mía. Si hay algo que pueda hacer». «Ni se te ocurra», gritó Isabela, agarrándole del brazo. «No le debes nada. Te mintió durante 30 años». Ricardo se apartó suavemente de ella. «Isabela, por favor, tenemos que manejar esto civilizadamente». «¿Civilizadamente?», rió histéricamente. «No hay nada de civilizado en esto. Nuestra boda está destruida, los periodistas están por todas partes, y de repente tienes una familia secreta». Como para subrayar sus palabras, el sonido de helicópteros sobrevolando se escuchó. Aparentemente la noticia del escándalo se había extendido más allá de los invitados presentes. El sacerdote, que había estado observando todo con una mezcla de horror y fascinación, finalmente intervino. Quizás deberíamos continuar esta discusión en un lugar más privado, por el bien de todos». Ricardo asintió lentamente. «Sí, creo que sería lo mejor».
Se volvió hacia Martina, Sofía y las gemelas. ¿Querríais venir a mi casa? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Antes de que pudieran responder, Isabela se adelantó, interponiéndose entre Ricardo y los parientes recién descubiertos. ¿Tu casa? ¿Quieres decir nuestra casa? ¿Dónde yo vivo? ¿Dónde nuestro bebé crecerá? Su voz temblaba de emoción. No, Ricardo, tienes que elegir. Ahora, tu nueva familia o la que estabas a punto de empezar conmigo. El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado e ineludible. Todas las miradas se volvieron hacia Ricardo, esperando su respuesta. Miró a Isabela, la mujer que había estado a su lado durante los últimos años, ahora esperando un hijo suyo. Luego, su mirada se desvió hacia Martina, la hija que nunca supo que tenía, y las nietas que acababa de descubrir. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Sofía, y por un momento fue como si hubieran vuelto atrás en el tiempo, jóvenes, enamorados, con un futuro brillante por delante. Comenzó Ricardo, su voz vacilando. No puedo elegir. No así. No ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Isabela retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Tiempo? ¿Quieres tiempo? Se arrancó el velo de la cabeza y se lo arrojó a los pies a Ricardo. Bueno, tómate todo el tiempo del mundo, Ricardo, porque yo no estaré esperando. Con eso se dio la vuelta y marchó por el pasillo, los invitados apartándose para dejarla pasar. El chasquido de sus tacones resonó en la iglesia, puntuando el silencio conmocionado que había caído sobre todos. Ricardo se quedó allí, con aspecto perdido y derrotado. Martina, todavía abrazando a su madre e hijas, sintió una ola de culpa y compasión. «Señor Álvarez», dijo en voz baja, quizás sea mejor que dejemos que las cosas se enfríen. Podemos hablar otro día, cuando todo esté más tranquilo». Él asintió lentamente, agradecido por la oportunidad de escapar. «Sí, creo que sería lo mejor. Pero, por favor, llámame Ricardo». Mientras la improvisada familia se preparaba para salir de la iglesia, preparándose para la inevitable tormenta de periodistas que les esperaba fuera, quedó claro que nada volvería a ser igual. La boda del año se había convertido en el escándalo de la década y las vidas de todos los implicados habían sido irrevocablemente alteradas en cuestión de minutos. Sofía, ahora desempleada y expuesta. Martina, finalmente cara a cara con el padre que nunca conoció. Y Ricardo, dividido entre un pasado que no sabía que tenía y un futuro que creía estar construyendo. Todos se enfrentaban a un nuevo amanecer, incierto y aterrador, pero también lleno de posibilidades. Las semanas que siguieron a la desastrosa no boda fueron un torbellino para todos los implicados. Los medios, como depredadores que huelen la sangre, no dieron tregua. Cámaras y micrófonos parecían brotar del suelo en cada esquina, persiguiendo sin descanso a los protagonistas de este drama de la vida real. Ricardo Álvarez, antes un respetado hombre de negocios y figura prominente de la sociedad, ahora apenas podía salir de su casa sin ser emboscado por una horda de reporteros hambrientos de declaraciones sensacionalistas. Su empresa, Empresas Álvarez, sufrió las consecuencias de que su vida personal quedara expuesta. Una mañana particularmente tensa, Ricardo estaba sentado en su despacho, mirando la pila de periódicos sobre su escritorio. Los titulares gritaban acusaciones y especulaciones. Magnate ocultó a su hija durante 30 años, prometida embarazada, abandonada en el altar. ¿Qué tiene que decir Álvarez? Las acciones de Empresas Álvarez se desploman tras escándalo familiar. Soltó un profundo suspiro, pasándose una mano por el pelo canoso. El teléfono sonó, haciéndole sobresaltar. «Señor Álvarez», la voz temblorosa de su secretaria llegó a través del intercomunicador. «La Junta exige una reunión de emergencia. Están hablando de apartarle temporalmente de la presidencia». Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Diles que estaré allí en una hora». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Martina se enfrentaba a sus propios desafíos. El pequeño apartamento que antes era su santuario ahora parecía una prisión. Las cortinas permanecían echadas, un intento inútil de mantener el mundo exterior a raya.
«Mamá», la voz vacilante de Sofía llegó desde la puerta del dormitorio. «Hay más periodistas abajo. Están gritando tu nombre». Martina suspiró, atrayendo a su hija en un fuerte abrazo. «Lo sé, cariño. Ya se irán. Solo tenemos que ser pacientes». Pero la paciencia se estaba agotando. El teléfono no dejaba de sonar con periodistas, presentadores de talk shows e incluso productores de reality shows pidiendo entrevistas exclusivas. Martina se había visto obligada a tomarse una excedencia en el trabajo, incapaz de lidiar con las miradas curiosas y los susurros de sus compañeros. Sofía Vargas, que se había mudado temporalmente al apartamento de Martina para ayudar con las niñas, entró en la habitación con una taza de té humeante. «Pensé que te vendría bien esto», dijo en voz baja, entregándole la taza a Martina. «Las niñas están preguntando por el colegio. No creo que podamos mantenerlas en casa para siempre». Martina asintió con tristeza. «Lo sé. Solo desearía poder protegerlas de todo esto». A la mañana siguiente, con el corazón encogido, Martina y Sofía llevaron a Lucía y Sofía de vuelta al colegio. El patio, normalmente lleno de risas y juegos, se quedó extrañamente silencioso cuando llegaron. Padres y niños se giraron para mirar, algunos con curiosidad, otros con evidente desaprobación. «Recordad, niñas», se arrodilló Martina frente a sus hijas, «sois fuertes y valientes. No importa lo que diga nadie. Sabéis quiénes sois». Las gemelas asintieron solemnemente, sus pequeños rostros serios con determinación y miedo. Se abrazaron por última vez antes de entrar en el colegio de la mano. El día pasó agónicamente lento para Martina. Cada minuto estaba lleno de preocupación, imaginando lo que sus hijas podrían estar enfrentando. Cuando finalmente llegó la hora de recogerlas, su corazón se hundió al ver las expresiones abatidas de las niñas. En el coche, el silencio era ensordecedor. Finalmente, Lucía habló, su voz pequeña y temblorosa. «Mamá, ¿por qué todo el mundo es tan malo? Tommy dijo que somos unas bastardas, sea lo que sea eso. Y Sara dijo que eres una cazafortunas». Martina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Oh, cariño», susurró, conteniendo las lágrimas. «A veces la gente dice cosas horribles cuando no entiende una situación, pero eso no hace que esas cosas sean ciertas». Sofía, siempre la más observadora, preguntó: «¿Es por el abuelo Ricardo? Porque descubrimos quién es». Martina asintió lentamente. «Sí, en parte. Pero recordad, no hicimos nada malo. A veces la vida es complicada y la gente no siempre lo entiende». Esa noche, después de que las gemelas finalmente se durmieron, Martina se derrumbó. Sofía Vargas la encontró en la cocina, sollozando en silencio sobre una taza de té frío. «Oh, mi querida», murmuró Sofía, abrazando a su hija. «Lo siento mucho. Todo esto es culpa mía. Si hubiera sido honesta desde el principio». Martina se apartó, secándose las lágrimas. «No, mamá. Hiciste lo que creías que era mejor en ese momento. No podemos cambiar el pasado. Solo podemos lidiar con el presente». Al otro lado de la ciudad, Ricardo se enfrentaba a su propia crisis. La reunión de la Junta había sido brutal. Aunque no lo habían destituido directamente, su autoridad había sido severamente limitada. La confianza, tanto de los inversores como del público, estaba hecha añicos. Sentado en su oscuro despacho, con un vaso de whisky intacto ante él, Ricardo contemplaba cómo su vida se había derrumbado tan rápidamente. El chasquido de unos tacones acercándose rompió sus oscuros pensamientos. Isabela entró, su rostro serio con fría determinación. «Los papeles del divorcio», dijo, arrojando una carpeta sobre su escritorio. «Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para discutir la pensión y la custodia». Ricardo la miró, notando por primera vez la ligera curva de su vientre. «Isabela, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿De nosotros?» Ella soltó una risa amarga. «¿Nosotros? No hay nosotros, Ricardo. Tomaste tu decisión cuando decidiste que tu nueva familia era más importante que nosotros». «No elegí nada», protestó él. «Solo pedí tiempo para entender todo esto». Isabela negó con la cabeza.
El tiempo es un lujo que no tenemos, Ricardo. No voy a esperar mientras intentas arreglar 30 años de mentiras y secretos. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos y remordimientos. Al caer la noche, 4 almas atormentadas en diferentes partes de la ciudad contemplaban un futuro incierto. Martina, decidida a proteger a sus hijas a toda costa. Sofía Vargas, agobiada por décadas de secretos. Ricardo, luchando por salvar su reputación y descubrir su papel como padre y abuelo. E Isabela, navegando por las turbulentas aguas de un corazón roto y un embarazo inesperado. El escándalo que había sacudido sus vidas continuaba extendiéndose como ondas en un lago después de tirar una piedra, y mientras el mundo observaba y juzgaba, ellos intentaban encontrar un camino a través del caos, buscando la redención, la comprensión y quizás un nuevo comienzo. El otoño llegó a Madrid, pintando los árboles del Parque de El Retiro en tonos rojos y dorados. Para Ricardo Álvarez, este cambio estacional parecía reflejar las transformaciones de su propia vida. Después de semanas de agitación y escrutinio público, finalmente reunió el valor para dar el primer paso hacia la reconciliación. Con el corazón palpitante, Ricardo aparcó su coche frente al modesto edificio de apartamentos donde vivía Martina. Dudó un momento, sus dedos tamborileando nerviosamente en el volante. Finalmente, respirando hondo, salió del vehículo. En el apartamento, Martina estaba terminando de preparar a las gemelas para el colegio cuando sonó el timbre. Intercambió una mirada aprensiva con Sofía Vargas, que estaba en la cocina preparando el desayuno. «Debe ser él», murmuró Sofía, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. Martina asintió, arrodillándose ante sus hijas. «Recordad lo que hablamos, ¿vale? Sed educadas, pero no tenéis que hacer ni decir nada que no queráis». Las niñas asintieron solemnemente, sus pequeñas manos entrelazadas en apoyo mutuo. Martina abrió la puerta, revelando a Ricardo, que parecía algo fuera de lugar con su traje caro en el sencillo pasillo del apartamento. «Buenos días, Martina», dijo, su voz delatando un ligero temblor. «Espero no molestar». Martina se hizo a un lado para dejarlo entrar. «No, no molestas. Las niñas están casi listas para el colegio». Ricardo entró con vacilación, sus ojos recorriendo el acogedor apartamento hasta que se posaron en las gemelas, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Hola», dijo en voz baja, agachándose un poco para hablar con ellas. «Bueno, supongo que soy vuestro abuelo». Lucía, siempre la más atrevida, dio un paso adelante. «¿Tú eres el hombre del vídeo? El que hizo llorar a mamá». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Yo? Sí, soy yo. Y lo siento, nunca quise hacer llorar a tu madre». Sofía, que observaba atentamente, preguntó, «¿Te vas a quedar a vivir con nosotras ahora?». La inocente pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Martina intervino rápidamente. «Niñas, es hora de ir al colegio. La abuela Sofía os lleva hoy, ¿vale?». Sofía Vargas salió de la cocina, lanzando a Ricardo una mirada significativa antes de acompañar a las niñas. «Vamos, mis amores, dejad que vuestra madre y vuestro abuelo hablen un poco». Después de que la puerta se cerrara, un pesado silencio llenó el apartamento. Martina le hizo un gesto a Ricardo para que se sentara, tomando una silla frente a él. Entonces comenzó. «¿Qué te trae por aquí, señor Álvarez?». «Por favor, llámame Ricardo», pidió él. «Yo vine para intentar arreglar las cosas, para conocerte mejor, para entender». Martina lo estudió por un momento. «¿Entender qué, exactamente?». «Todo», respondió él, su voz densa de emoción. «¿Cómo pude perderme 30 años de tu vida? ¿Cómo Sofía pudo ocultarme esto? ¿Cómo puedo ser un padre ahora, cuando ya eres una adulta con tu propia familia?». Martina suspiró, sintiendo la tensión en sus hombros. «No será fácil, ya lo sabes. No podemos simplemente fingir que todo ese tiempo nunca pasó». Ricardo asintió. «Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Si tú lo estás». Mientras tanto, en un café Gijón cercano, Sofía Vargas y las gemelas esperaban a que comenzara el colegio.
Sofía observaba a sus nietas jugar con sus gofres, su corazón pesado de recuerdos y remordimientos. «Abuela», llamó Lucía, sacando a Sofía de sus pensamientos. «¿Querías al abuelo Ricardo?» Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Sí, cariño, le quería mucho». «Entonces, ¿por qué no os quedasteis juntos?», preguntó Sofía, sus grandes ojos llenos de curiosidad. Sofía dudó, buscando las palabras adecuadas. A veces, incluso cuando dos personas se quieren mucho, las cosas se complican. Pero lo importante es que ese amor me dio a vuestra madre. Y eso os trajo a vosotras dos. De vuelta en el apartamento, Ricardo y Martina estaban inmersos en una profunda conversación. Ricardo escuchaba atentamente mientras Martina hablaba de su infancia, sus sueños, sus luchas como madre soltera. «Eres increíble, Martina», dijo Ricardo con la voz ahogada. «Siento mucho habérmelo perdido todo». Martina sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos. No fue fácil. Hubo momentos en los que realmente necesitaba un padre. Ricardo extendió la mano con vacilación, tocando ligeramente el brazo de Martina. «Sé que no puedo compensar el tiempo perdido, pero estoy aquí ahora. Si me dejas, me gustaría ser parte de tu vida. Parte de la vida de las niñas». Martina asintió lentamente. «Creo que podemos intentarlo, pero llevará tiempo, y tenemos que pensar primero en las niñas». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabela estaba sentada en su propio y lujoso apartamento, viendo a través de sus contactos una foto de Ricardo entrando en el edificio de Martina. Su rostro se torció de resentimiento mientras acariciaba su vientre ligeramente hinchado. «Parece que papá está ocupado conociendo a su nueva familia», murmuró con amargura a su hijo nonato. «Pero no te preocupes, no le necesitamos». De vuelta en la cafetería, Sofía Vargas miró la hora. «Es hora de irse, niñas. No queremos que lleguéis tarde». Mientras caminaban hacia el colegio, Sofía no pudo evitar pensar en Ricardo. Los recuerdos de su romance juvenil inundaron su mente. Los paseos por el parque, las promesas susurradas, el miedo y la incertidumbre cuando descubrió que estaba embarazada. En el apartamento, Ricardo y Martina estaban terminando su conversación. «Me gustaría ayudar económicamente», ofreció Ricardo. «Sé que dijiste que no querías dinero, pero como padre siento que es mi responsabilidad». Martina dudó. «No lo sé, Ricardo. No quiero que parezca que me estoy aprovechando». «Por favor», insistió él, «déjame hacer esto, al menos por las niñas, por su educación, su futuro». Después de un momento de reflexión, Martina asintió. «Vale, pero estableceremos límites claros, ¿de acuerdo?» Ricardo sonrió, sintiendo una oleada de alivio y esperanza. «Por supuesto. Lo haremos a tu manera». Cuando Sofía Vargas y las gemelas regresaron, encontraron a Martina y Ricardo sentados uno al lado del otro en el sofá, mirando un álbum de fotos. El ambiente se sentía más ligero, lleno de posibilidades. «Hola», dijo Sofía en voz baja, sus ojos encontrándose con los de Ricardo. Ricardo se puso de pie, su corazón acelerándose al ver a Sofía. «Hola, Sofía. Ha pasado mucho tiempo». Las gemelas corrieron a abrazar a su madre, pero sus ojos estaban puestos en Ricardo, la curiosidad evidente en sus rostros. «Chicas», dijo Martina, «¿qué tal si le enseñáis al abuelo Ricardo algunos de vuestros dibujos?» Mientras las niñas corrían a buscar sus obras de arte, los tres adultos intercambiaron miradas cargadas de emoción. Había mucho que decir, mucho que resolver, pero en ese momento también había una chispa de esperanza, la promesa de un nuevo comienzo. Al otro lado de la ciudad, Isabela cerró las cortinas con fuerza, decidida a no dejar que esta nueva dinámica familiar la afectara. Tenía sus propios planes y Ricardo Álvarez no había visto lo último de ella. La oficina de Ricardo Álvarez en el Paseo de la Castellana bullía con su actividad habitual de un lunes por la mañana. Los ejecutivos se apresuraban por los pasillos, los teléfonos sonaban incesantemente y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Sin embargo, para Ricardo, todo se sentía distante, casi surrealista.
Sentado en su sillón de cuero, miraba una vieja fotografía que tenía en las manos. La imagen mostraba a una joven pareja sonriendo en un parque soleado. Él y Sofía, 3 décadas atrás. Sus dedos trazaron ligeramente el contorno del rostro de ella, perdido en los recuerdos. Un suave golpe en la puerta lo devolvió al presente. «Señor Álvarez», llamó tímidamente su asistente. «Hay una llamada para usted en la línea 2. Es la señorita Mendoza». Ricardo exhaló pesadamente. «Isabela». Sabía que no podía evitarla para siempre. «Gracias, Clara. La atenderé». Cogiendo el teléfono, se preparó antes de hablar. «Isabela, ¿cómo estás?». La voz al otro lado era fría como el hielo. «Ahórrate las amabilidades, Ricardo. He visto las fotos. ¿De verdad crees que puedes reemplazar a nuestra familia con esa farsa?». Ricardo frunció el ceño. «¿Qué fotos? ¿De qué estás hablando?». «Oh, no te hagas el tonto», siseó Isabela. «Tú saliendo del apartamento de esa mujer, jugando a la familia feliz con ella y esos niños. ¿Has olvidado que tienes un hijo en camino aquí?». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. No tenía ni idea de que alguien lo estuviera siguiendo, y mucho menos tomando fotos. «Isabela, no es así. Solo estoy tratando de conocer a mi hija y...». «¿Tu hija?», interrumpió Isabela con una risa amarga. «Una mujer que ni siquiera sabías que existía hace unas semanas. ¿Y qué hay de tu hijo, Ricardo? ¿El que ni siquiera ha nacido todavía?». Antes de que Ricardo pudiera responder, Isabela colgó bruscamente. Se quedó allí, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras tanto, en una cafetería al otro lado de la ciudad, Martina y Sofía almorzaban tranquilamente, disfrutando de un raro momento de paz, lejos de las gemelas y del caos en que se habían convertido sus vidas. Entonces, comenzó Sofía con cautela. «¿Qué tal ayer con Ricardo?». Martina tomó un sorbo de su café antes de responder. «Fue sorprendentemente bueno. Realmente parece que quiere ser parte de nuestras vidas». Sofía asintió lentamente, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «Eso es bueno, ¿no? Es lo que siempre has querido». «Lo es». «Pero...». Martina dudó. «No puedo evitar pensar en lo diferente que podría haber sido todo si...». Antes de que pudiera terminar, su teléfono vibró con un mensaje. Al verlo, su rostro palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, alarmada. Martina le giró el teléfono para mostrarle a su madre. Era una foto de Ricardo saliendo de su apartamento, acompañada de un titular sensacionalista. «Magnate abandona a prometida embarazada por familia secreta». «Oh, Dios mío», susurró Sofía. «¿Quién haría esto?». Martina negó con la cabeza, frustrada. «No lo sé, pero esto va a empeorar todo». De vuelta en su oficina, Ricardo estaba enterrado en viejos documentos, decidido a descubrir qué sucedió realmente en el pasado. Había solicitado todos los registros posibles de aquella época. Entre cartas, extractos bancarios e incluso viejos recortes de prensa, Ricardo buscaba pistas sobre lo que pudo haber causado su ruptura con Sofía. Entonces encontró algo intrigante. Una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas por su padre en la época en que Sofía desapareció. «¿Qué hiciste, papá?», murmuró Ricardo, sintiendo una oleada de ira y decepción crecer en su pecho. Mientras los adultos lidiaban con sus propias intrigas y descubrimientos, Lucía y Sofía, ajenas a todo, estaban ocupadas con sus propios planes. Sentadas en el dormitorio que compartían, las gemelas susurraban emocionadas sobre una idea que habían tenido. «Tenemos que hacer que el abuelo Ricardo y la abuela Sofía vuelvan a estar juntos», exclamó Lucía, con los ojos brillantes. Sofía asintió con entusiasmo. «Sí, como en las películas de Disney. Podemos prepararles una cena romántica». Las niñas pasaron la tarde planeando, dibujando elaboradas invitaciones e incluso ensayando una pequeña actuación musical para la noche especial que estaban organizando. No tenían ni idea de que, en ese mismo momento, Isabela estaba en su propio apartamento planeando algo mucho menos inocente. Con un vaso de zumo en una mano, reemplazando el vino que no podía beber por el embarazo, y su teléfono en la otra, tecleaba furiosamente. «Sí, exacto.
dijo al teléfono. Quiero que saques todo sobre esta Martina Fernández. Pasado, finanzas, cualquier cosa que podamos usar. Y asegúrate de verificar la legitimidad de esta supuesta paternidad. Quiero resultados rápidos. Al colgar, Isabela sonrió para sí misma. Si Ricardo quería jugar, ella estaba más que dispuesta a unirse a la partida. Y ella jugaba para ganar. Esa noche, cuando Martina llegó a casa con las gemelas, se encontró con una Sofía visiblemente molesta. ¿Qué pasa?, preguntó Martina, inmediatamente preocupada. Sofía le mostró una pila de cartas. Estas llegaron hoy. Son... Bueno, míralo tú misma. Martina cogió los sobres. Sus ojos se abrieron de par en par al leer los remitentes. Eran viejos amigos, excompañeros de trabajo, incluso parientes lejanos. Todos preguntaban por el escándalo, algunos ofreciendo apoyo, otros lanzando acusaciones veladas. «Esto se está yendo de las manos», murmuró Martina, sintiéndose abrumada. En ese momento, Lucía y Sofía irrumpieron en el salón, sosteniendo sus invitaciones caseras. «Mamá, abuela, mirad lo que hemos hecho», exclamaron al unísono, sus rostros radiantes de orgullo. Martina forzó una sonrisa, dejando a un lado las cartas. «¿Qué tenéis ahí, chicas?» Las gemelas presentaron sus invitaciones elaboradamente decoradas. «Es para una cena especial», explicó Lucía. «Para el abuelo Ricardo y la abuela Sofía». «Para que vuelvan a estar juntos, como una familia de verdad», añadió Sofía, sonriendo de oreja a oreja. Martina y Sofía intercambiaron miradas, una mezcla de ternura y preocupación en sus rostros. ¿Cómo podrían explicar la complejidad de la situación a dos niñas tan llenas de esperanza e inocencia? «Es muy dulce, chicas», comenzó Sofía con delicadeza. «Pero las cosas son un poco más complicadas de lo que parecen en los cuentos de hadas». Las gemelas parecieron decepcionadas por un momento, pero rápidamente se animaron de nuevo. «Pero al menos podemos intentarlo, ¿verdad?», insistió Lucía. «Por favor». Martina, al ver el entusiasmo de sus hijas, sintió una punzada de culpa. Quizás, en medio de todo el caos y la intriga, un poco de inocencia y esperanza era exactamente lo que todos necesitaban. «¿Sabéis qué?», dijo, sorprendiéndose incluso a sí misma. «Hagámoslo. Tengamos esa cena especial». Las gemelas gritaron de alegría, corriendo a abrazar tanto a su madre como a su abuela. Mientras las observaba, Martina no pudo evitar pensar en Ricardo, en Isabela y en todas las complicaciones que les esperaban. Pero en ese momento, al ver la pura alegría en sus rostros, decidió que, solo por una noche, se permitiría a sí misma y a su familia soñar con un final feliz. Apenas había amanecido cuando el teléfono de Martina sonó, despertándola de golpe. Adormilada, contestó sin mirar el número. «Martina, soy Diane, de la oficina». La voz era tensa, casi un susurro. «Tienes que ver esto. Está en todos los periódicos». Completamente despierta, Martina encendió la televisión mientras abría su portátil. Los titulares la golpearon como un puñetazo. «Escándalo Álvarez, cazafortunas o amor verdadero, la demanda de Sofía. Vargas, extorsión de millones. A Ricardo Álvarez hace 30 años». Martina sintió que la sangre se le helaba. Las noticias daban a entender que Sofía había recibido una suma sustancial para desaparecer con la niña décadas atrás, y ahora había vuelto a por más. «Esto es ridículo», murmuró Martina, pero una semilla de duda había sido plantada. Al otro lado de la ciudad, Ricardo se enfrentaba a su propia tormenta. Su teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer, con miembros de la Junta exigiendo explicaciones y accionistas amenazando con retirar sus inversiones. «Señor Álvarez», irrumpió su asistente, «la señorita Mendoza está aquí. Insiste en verle». Antes de que Ricardo pudiera responder, Isabela entró como una tromba, sus ojos brillando de rabia. «¿Cómo has podido?», gritó, arrojando un periódico sobre su escritorio. «Primero me abandonas y ahora esto, defendiendo a una estafadora». Ricardo se levantó, tratando de calmar la situación. «Isabela, por favor, nada de esto es cierto. Alguien está claramente tratando de manipularnos». Isabela rió con amargura.
Oh, alguien está siendo manipulado aquí, Ricardo, y ese alguien eres tú. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Martina, Sofía miraba los titulares con horror. Sus manos temblaban mientras sostenía el periódico. «Mamá», dijo Martina en voz baja, «esto no es verdad, ¿verdad?». El dolor en los ojos de Sofía fue respuesta suficiente. «¿Cómo puedes siquiera pensarlo, Martina? Después de todo lo que hemos pasado». Martina se sintió culpable de inmediato. «Lo siento, mamá. ¿Es que todo esto es tan confuso?». Justo entonces, las gemelas entraron en la cocina, sus rostros, normalmente brillantes, ahora preocupados. «Mamá», comenzó Lucía con vacilación, «los niños en el colegio están diciendo cosas raras sobre la abuela y el abuelo Ricardo». Martina y Sofía intercambiaron miradas de preocupación. Incluso los niños estaban siendo afectados. «¿Qué están diciendo, cariño?», preguntó Sofía con delicadeza. Sofía, siempre la más directa, respondió. «Dicen que la abuela es una robamaridos y que nosotras somos unas bastardas». Susurró la última palabra como si fuera algo sucio. Martina sintió una oleada de ira. «Eso es mentira, chicas. No os creáis nada de eso». Pero el daño estaba hecho. Las semillas de la duda y la sospecha se habían plantado, no solo en las mentes de los adultos, sino también en las de unas niñas inocentes. Más tarde ese día, Sofía decidió enfrentarse al mundo exterior. Necesitaba hacer la compra y se negaba a esconderse como si fuera culpable. Sin embargo, en el momento en que entró en el mercado de San Miguel, sintió las miradas y escuchó los susurros. «Es ella, la mujer del escándalo de los Álvarez. He oído que lleva años planeando esto. Pobre señor Álvarez, siendo estafado así». Sofía mantuvo la cabeza alta, pero cada palabra se sentía como un cuchillo. En la caja, la dependienta, una mujer que Sofía conocía desde hacía años, se negó a mirarla a los ojos. De vuelta en la oficina de Ricardo, las cosas no iban mejor. Había pasado la mañana en llamadas de emergencia con su equipo legal, tratando de contener los daños. «Señor Álvarez», dijo gravemente su abogado, «necesitamos considerar la posibilidad de que estas acusaciones tengan alguna base. Quizás sea mejor que se distancie de Sofía y Martina por ahora». Ricardo negó con la cabeza con vehemencia. «No, no las abandonaré de nuevo. Debe haber otra explicación». En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Martina. «Tenemos que hablar. Es urgente». El corazón de Ricardo se hundió. Podía sentir que las cosas estaban a punto de empeorar. Mientras tanto, Isabela observaba todo desde su lujoso apartamento con una sonrisa de satisfacción. Acarició su creciente vientre. «¿Ves, pequeño?», murmuró. «Mamá sabe exactamente cómo lidiar con las amenazas a nuestra familia». De vuelta en el apartamento de Martina, la tensión era palpable. Las gemelas habían sido enviadas a jugar a su habitación mientras los adultos intentaban manejar la crisis. «Martina», suplicó Sofía, «tienes que creerme. Nunca haría algo así». Martina quería creerla, pero las dudas la carcomían. «Entonces, ¿por qué nunca me hablaste del dinero, mamá? ¿De dónde vino? ¿Para mi educación?». Antes de que Sofía pudiera responder, sonó el timbre. Era Ricardo. La atmósfera se volvió aún más pesada cuando entró. Martina lo miró, con acusación en sus ojos. «¿Sabías de esto? ¿Sobre el dinero?». Ricardo parecía genuinamente confundido. «¿Qué dinero?». Sofía intervino, su voz temblorosa. «El dinero que recibí hace 30 años para irme, con Martina». El shock era evidente en el rostro de Ricardo. «Sofía, yo nunca habría hecho algo así». Mientras los tres adultos estaban allí, cada uno lidiando con dudas y miedos, las gemelas se asomaron desde la puerta de su dormitorio, sus pequeños rostros llenos de preocupación y confusión. «Lucía», susurró Sofía, «no creo que nuestro plan para la cena especial vaya a funcionar». Lucía asintió con tristeza. Quizás los cuentos de hadas no son reales, después de todo. La tensión en el apartamento era tan densa que costaba respirar. Martina, dividida entre el amor por su madre y las nuevas dudas sobre su pasado. Sofía,
luchando por mantener su dignidad bajo el peso de las acusaciones. Ricardo, tratando desesperadamente de entender cómo su pasado se había distorsionado tanto. En ese momento, con las acusaciones en el aire y la confianza rota, el sueño de una familia reunida se sentía más distante que nunca. Las mentiras y manipulaciones de Isabela estaban surtiendo efecto, amenazando con destruir los frágiles lazos que apenas comenzaban a formarse. La oficina de Ricardo Álvarez estaba sumida en un tenso silencio. Sentado en su sillón de cuero, miraba la pila de documentos que tenía ante él, su rostro una máscara de shock e incredulidad. A su lado, su investigador privado, Frank, esperaba nervioso. —¿Estás seguro de esto, Frank? —preguntó Ricardo con la voz ronca. Frank asintió sombríamente. —Sí, señor. Todas las pruebas apuntan a la señorita Mendoza. Ella orquestó todo. Los rumores, las fotos filtradas, incluso las falsas acusaciones contra la señora Vargas. Ricardo cerró los ojos, sintiendo la punzada de esta revelación. Isabela, la mujer con la que casi se había casado, la madre de su hijo nonato, había diseñado toda la situación. La ira y la decepción lo consumieron. «Llama a Martina y a Sofía», dijo finalmente. «Es hora de aclarar todo esto». Mientras tanto, en el apartamento de Martina, la tensión era palpable. Sofía estaba sentada rígidamente en el sofá, con las manos entrelazadas en su regazo. Martina caminaba de un lado a otro, su mente arremolinándose con dudas y emociones contradictorias. «Mamá», comenzó Martina, su voz temblorosa, «¿por qué nunca me hablaste del dinero?» Sofía soltó un profundo suspiro. «Martina, cariño, yo...» Antes de que pudiera terminar, el teléfono de Martina sonó. Era Ricardo, pidiéndoles que fueran a su oficina inmediatamente. Había una urgencia en su voz que no podía ser ignorada. «Vamos», le dijo Martina a Sofía. «Quizás finalmente obtengamos algunas respuestas». En la oficina de Ricardo, el aire crepitaba de tensión cuando Martina y Sofía llegaron. Ricardo las recibió con una mirada sombría. «Por favor, sentaos», dijo, indicando las sillas frente a él. «Tenemos mucho de qué hablar». Martina lo fulminó con la mirada, la desconfianza en sus ojos. «¿De qué se trata todo esto, Ricardo?» Ricardo respiró hondo antes de responder. «Descubrí quién está detrás de estas acusaciones y rumores. Fue Isabela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía palideció mientras Martina miraba de Ricardo a su madre con incredulidad. «¿Qué quieres decir con Isabela?», preguntó finalmente Martina. Ricardo comenzó a explicar, mostrándoles las pruebas que su investigador había reunido. Fotos, correos electrónicos, transacciones bancarias, todo apuntando a una campaña de sabotaje deliberada orquestada por Isabela. «¿Pero por qué?», susurró Sofía, su voz apenas audible. «Celos», respondió Ricardo simplemente. «Miedo de perder lo que creía que era suyo». Martina se puso de pie bruscamente, sus emociones a flor de piel. «Eso no explica el dinero, Ricardo. El dinero que mi madre recibió hace 30 años». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿Qué dinero?». Sofía intervino, su voz inestable. «El dinero que me dieron para irme, con Martina, para desaparecer». El shock en el rostro de Ricardo era genuino. «Sofía, te juro que no sé nada de eso. Nunca habría hecho algo así». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Isabela irrumpió con el rostro desencajado por la furia. «¿Cómo te atreves?», le gritó a Ricardo. «¿Investigarme a mis espaldas?». Ricardo se puso de pie, su voz firme. «Basta, Isabela, lo sabemos todo. Las mentiras, las manipulaciones. ¿Por qué lo hiciste?». Isabela soltó una risa amarga. «¿Por qué? Porque estabas a punto de tirarlo todo por la borda por una familia que apenas conocías. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro bebé?». Martina, que había estado en shock por la entrada de Isabela, dio un paso adelante. «Eso no justifica lo que has hecho. ¿Tienes idea de a cuánta gente has herido? ¿A cuántos niños?». Isabela se volvió hacia ella, con los ojos centelleando. «Oh, por favor, no actúes como si fueras inocente en todo esto. Apareces de la nada, reclamando una parte de la vida de Ricardo
que ya no existía. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No reclamamos nada. Fue un accidente, un error de las niñas. Nunca tuvimos la intención de causar problemas. ¡Mentiras!, gritó Isabela. Te pagaron para que te fueras. Vendiste a tu hija. El pesado silencio que siguió pesó sobre todos. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, que parecía haber envejecido años en segundos. Es verdad, admitió finalmente Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas. Recibí dinero, pero no fue de Ricardo. Ricardo se acercó, su voz suave. ¿De quién, Sofía? Sofía miró directamente a los ojos de Ricardo. De tu padre. Don Rafael. Pero me pagó para que me fuera, para que nunca te buscara. Dijo que arruinaría mi vida y la de Martina si no aceptaba. La revelación cayó como una bomba. Ricardo retrocedió, aturdido. Martina se cubrió la boca con las manos, las lágrimas brotando de sus ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Martina, con la voz quebrada. Sofía sollozó. Tenía vergüenza, cariño y miedo. Miedo de que me odiaras, de que pensaras que elegí el dinero por encima del amor. Ricardo se arrodilló junto a Sofía, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, si tan solo lo hubiera sospechado. Isabela observaba la escena, su rostro una tormenta de emociones contradictorias. Ira, celos y un atisbo de culpa. No cambia nada, dijo, pero su voz había perdido su convicción anterior. Martina se volvió hacia Isabela, sus ojos ahora llenos de comprensión y piedad. Lo cambia todo, Isabela. Construiste tus acciones sobre mentiras y manipulaciones. Esto tiene que parar. Ricardo se puso de pie, enfrentándose a Isabela. Tiene razón. Se acaba aquí. Lo que hiciste, no puedo perdonarlo fácilmente. Pero por el bien de nuestro bebé, necesitamos encontrar una manera de seguir adelante. Isabela, por primera vez, pareció verdaderamente conmocionada. ¿Y nosotros, Ricardo? ¿Y nuestro futuro? Ricardo negó con la cabeza con tristeza. No sé si todavía tenemos un futuro, Isabela, pero sí tenemos un hijo, y ahí es donde debe estar nuestro enfoque. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no dichas y verdades recién descubiertas. Martina abrazó a su madre, años de dudas y resentimientos finalmente disipados. Ricardo las miró, el remordimiento y la esperanza mezclándose en sus ojos. Isabela, sintiéndose derrotada y expuesta, se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, dijo, pero había poca convicción en su voz. Al irse, los tres, Ricardo, Sofía y Martina, se encontraron unidos por una nueva comprensión. El camino por delante todavía era incierto, lleno de obstáculos y heridas que necesitaban sanar. Pero por primera vez en décadas había una oportunidad real de reconciliación y quizás incluso de un nuevo comienzo. El agudo sonido de una sirena cortó el aire de la noche mientras una ambulancia corría por las calles de Madrid. Dentro del vehículo, Isabela Mendoza yacía pálida e inmóvil, su respiración superficial e irregular. A su lado, Ricardo Álvarez le sostenía la mano, su rostro grabado con preocupación y miedo. Horas antes, Isabela había llamado a Ricardo en pánico, gritando sobre un dolor intenso y una hemorragia. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, Ricardo no había dudado en correr a su lado. En el Hospital Universitario La Paz, la escena era caótica. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, voces urgentes resonando por los pasillos. Ricardo se vio obligado a esperar fuera de la sala de urgencias, con el corazón martilleándole en el pecho. Después de lo que pareció una eternidad, un médico salió con aspecto sombrío. «Señor Álvarez». «Lo siento, pero Isabela ha sufrido un aborto espontáneo. No pudimos salvar al bebé». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Retrocedió tambaleándose, sintiéndose mareado y enfermo. El niño que había imaginado, soñado y ya amado, se había ido. ¿Puedo verla?», logró murmurar. El médico asintió solemnemente, guiándolo a la habitación donde yacía Isabela.
Parecía pequeña y frágil en la cama del hospital, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando vio a Ricardo, su rostro se contrajo de dolor y culpa. «Ricardo», susurró, su voz rasposa, necesito decirte algo». Él se acercó a la cama, cogiéndole la mano con delicadeza. «Shh, no tienes que hablar ahora. Necesitas descansar». Isabela negó con la cabeza enfáticamente. «No, tienes que saberlo. El bebé no era tuyo». El mundo pareció congelarse alrededor de Ricardo. ¿Qué? Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela mientras continuaba. «Era de mi exnovio, Marcos. Nos liamos unas semanas antes de nuestro compromiso. Pensé que podría ser tuyo, pero...» Ricardo soltó su mano como si le hubiera quemado. Se echó hacia atrás, su mente dando vueltas con esta última revelación. «¿Por qué?», logró decir, su voz apenas un susurro. «¿Por qué harías eso?». Isabela cerró los ojos, la vergüenza palpable en su rostro. «Nunca te quise de verdad, Ricardo. No de verdad. Yo solo quería la estabilidad, la seguridad económica que podías ofrecer». Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Ricardo. Se tambaleó hacia atrás, sintiéndose traicionado, utilizado, completamente devastado. ¿Todos estos años? ¿Fue todo una mentira? Isabela sollozó, incapaz de mirarlo a los ojos. «Lo siento, Ricardo. De verdad que lo siento». Ricardo salió de la habitación en estado de shock, sus piernas apenas sosteniéndole. En el pasillo encontró a Martina, a quien el hospital había llamado como su contacto de emergencia. «Ricardo, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?». La preocupación en su voz era genuina. Él la miró, sus ojos llenos de dolor y confusión. «El bebé no era mío. Isabela mintió sobre todo». Martina se quedó boquiabierta, cubriéndose la boca con las manos. Sin pensarlo, lo envolvió en un fuerte abrazo. Ricardo se derrumbó en sus brazos, profundos sollozos sacudiendo su cuerpo. En los días siguientes, la noticia se extendió como la pólvora. Sofía Vargas y las gemelas se sintieron conmocionadas y entristecidas por la pérdida del bebé, incluso después de saber la verdad sobre su paternidad. Ricardo se retiró de todo, luchando por procesar no solo la pérdida del niño que creía que era suyo, sino también la traición de Isabela y el fin de su relación. Una semana después del incidente, la familia se reunió en el apartamento de Martina. El aire estaba cargado de emociones no dichas. «¿Cómo está él?», preguntó Sofía en voz baja, refiriéndose a Ricardo. Martina suspiró, frotándose las sienes. «Destrozado. Se siente traicionado, utilizado, como si todo su mundo se hubiera derrumbado». Las gemelas, sentadas en silencio en el sofá, intercambiaron miradas de preocupación. «¿El abuelo Ricardo va a estar bien?», preguntó Lucía, su voz pequeña y asustada. Martina se arrodilló frente a ellas, cogiéndoles las manos. «Llevará tiempo, mis amores. El abuelo Ricardo está muy triste ahora mismo, pero con nuestro amor y apoyo lo superará». Sofía se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Martina. «¿Y tú, querida? ¿Cómo lo estás llevando?». Martina soltó un suspiro tembloroso. «Es complicado. Una parte de mí se siente fatal por lo que está pasando Ricardo. Otra parte siente un pequeño alivio de que ya no haya ese obstáculo entre nosotros». «Eso no te convierte en una mala persona, Martina», la tranquilizó Sofía. «Es natural tener sentimientos contradictorios en una situación tan compleja». Justo entonces sonó el timbre. Era Ricardo, con aspecto agotado y desgastado. «Siento aparecer sin avisar», dijo, con la voz ronca. «Es que no quería estar solo». Martina lo guió suavemente al interior, las gemelas corriendo a abrazarlo. Por un momento, Ricardo pareció sorprendido, pero pronto se fundió en su abrazo. «Estamos aquí para ti, abuelo», dijo Sofía, su voz llena de amor inocente. Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mirando a su alrededor, a Martina, a Sofía Vargas y a las gemelas, sintió una oleada de gratitud. A pesar del dolor, la traición y la pérdida, no estaba solo. «Gracias», susurró, con la voz quebrada.
Gracias por ser mi familia. En ese momento, en medio del duelo y el luto, también había una chispa de esperanza. El camino por delante sería largo y difícil, pero lo recorrerían juntos, como una familia. En los días que siguieron a estos impactantes acontecimientos, la resiliencia de todos fue puesta a prueba. El apartamento de Martina se convirtió en un refugio, un lugar donde las heridas podían sanar y se podían formar nuevos lazos. Un sábado por la mañana, el aroma a tortitas recién hechas llenaba el aire de la pequeña cocina. Ricardo estaba de pie junto a los fogones, con las mangas de la camisa arremangadas y un delantal improvisado atado a la cintura. Las gemelas, Lucía y Sofía, observaban fascinadas cómo volteaba las tortitas con destreza. —¡Guau, abuelo! —exclamó Lucía, sus ojos brillando de admiración. —¿Cómo lo haces? Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina que había esbozado en semanas. —Años de práctica, cariño. ¿Quieres intentarlo? Con cuidado, guió la mano de Lucía, ayudándola a voltear una tortita. Cuando lo lograron sin que se cayera, la cocina estalló en aplausos y risas. Martina, observando desde la puerta, sintió que su corazón se calentaba. Era increíble cómo sus hijas podían traer luz incluso en los momentos más oscuros. Sofía Vargas se unió a ella, llevando una cesta de fruta fresca. —¿Quién lo hubiera dicho? —murmuró. Ricardo Álvarez, magnate de los negocios, haciendo tortitas un sábado por la mañana. Las dos mujeres intercambiaron una mirada cargada de significado. Todavía había mucho que decir, mucho que resolver entre ellas, pero en ese instante el pasado se sentía un poco menos pesado. Después del desayuno, mientras las gemelas corrían a prepararse para una excursión al Parque de El Retiro, los adultos se reunieron en el salón. La tensión de los asuntos no resueltos flotaba en el aire. Ricardo fue el primero en romper el silencio. «Yo quiero daros las gracias», comenzó, su voz densa de emoción, «por acogerme, incluso después de todo». Sofía le cogió la mano, dándole un suave apretón. «Somos una familia, Ricardo. Quizás no en el sentido convencional, pero lo somos». Martina asintió, añadiendo, «¿Y las familias se apoyan en los momentos difíciles?» Ricardo tragó saliva, conteniendo las lágrimas. «He perdido tanto tiempo», murmuró. «Tantos años que podríamos haber tenido juntos». «Lo que importa es que tenemos el ahora», dijo Sofía en voz baja. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de promesa y posibilidad. Martina sintió una oleada de esperanza, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Su día en el parque fue una mezcla agridulce de diversión y reflexión. Las gemelas corrían y jugaban, su energía contagiosa, arrancando sonrisas a los adultos. Ricardo se unió a los juegos del escondite y a las carreras, riendo como no lo había hecho en años. En un momento más tranquilo, mientras las niñas daban de comer a los patos en un estanque cercano, Sofía se acercó a Ricardo. «Te adoran», observó, mirando a las gemelas. Ricardo asintió, una suave sonrisa en su rostro. «Son increíbles, llenas de vida y de amor». Sofía dudó un momento antes de continuar. «Ricardo, sobre el pasado, sobre el dinero de tu padre». Él levantó una mano, deteniéndola suavemente. «Sofía, no necesitamos hablar de eso ahora. Lo que importa es el presente y el futuro que podemos construir». Las lágrimas brillaron en los ojos de Sofía. «Gracias», susurró, «por darnos esta oportunidad». Al otro lado del parque, Martina observaba a sus padres interactuar. Era extraño pensar en ellos de esa manera, juntos después de tantos años. Sin embargo, había algo allí, una conexión que ni 3 décadas de separación habían borrado por completo. A medida que avanzaba el día, el ambiente se fue aligerando. Las risas de las gemelas eran contagiosas, trayendo momentos de pura alegría en medio de la sanación emocional que todos estaban experimentando. Esa noche, durante una cena casera, las gemelas sorprendieron a todos con un anuncio. «¡Tenemos una idea!», exclamó Sofía, prácticamente saltando de emoción. Lucía continuó.
¿Y si hacemos un álbum familiar con fotos nuevas y viejas? La sugerencia tomó a los adultos por sorpresa. Martina miró a Sofía y a Ricardo, viendo la misma mezcla de sorpresa, vacilación y, finalmente, cálida aceptación en sus rostros. «Creo que es una idea maravillosa», dijo Ricardo, con la voz emocionada. En los días siguientes, el proyecto del álbum se convirtió en una misión para toda la familia. Sofía desenterró viejas cajas de fotos, compartiendo historias de una joven Martina. Ricardo aportó algunas fotos de su juventud, incluida una que capturaba un momento perdido con Sofía décadas atrás. Cada foto era una pieza del rompecabezas de sus vidas, conectando el pasado y el presente. Las gemelas escuchaban fascinadas, haciendo preguntas y riéndose de la ropa y los peinados antiguos. Una noche, mientras pegaban las últimas fotos en el álbum, Martina se dio cuenta de algo extraordinario. Ricardo y Sofía estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, con las cabezas inclinadas sobre una foto particularmente antigua. Había una intimidad en ese momento, una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias que los habían mantenido separados. «Miradlos a los dos», comentó Martina en voz baja, una sonrisa bailando en sus labios. Ricardo y Sofía se miraron, un ligero rubor coloreando sus mejillas. No hicieron falta palabras. El momento hablaba por sí solo. Las gemelas, sintiendo el ambiente, intercambiaron miradas cómplices. «¡Abrazo de grupo!», gritaron al unísono, lanzándose sobre los adultos. Las risas llenaron la habitación mientras todos se apretujaban en el sofá, con los brazos entrelazados y los corazones unidos. En ese instante, a pesar de las heridas del pasado y las incertidumbres del futuro, eran simplemente una familia, imperfecta pero llena de amor. A medida que avanzaba la noche y las gemelas se dormían, los tres adultos se quedaron despiertos, hablando en voz baja. Todavía había mucho que discutir, heridas que sanar y confianza que reconstruir. Sin embargo, también había esperanza, una luz al final del túnel que parecía brillar más cada día. Ricardo, contemplando a Sofía y Martina, sintió una oleada de gratitud. «Gracias», dijo simplemente, «por darme una segunda oportunidad, por dejarme ser parte de esta familia». Martina sonrió, extendiendo la mano para coger la suya. «Estamos aprendiendo todos juntos, papá, un día a la vez». Sofía asintió, añadiendo en voz baja, «Y cada día es una nueva oportunidad para hacerlo mejor». A medida que la noche se profundizaba, una sensación de paz se instaló en el apartamento. El camino por delante todavía era desalentador, pero juntos, como una familia, parecía mucho menos aterrador. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando un suave resplandor por el dormitorio. Sofía estaba sentada ante el espejo, ajustándose nerviosamente el collar de perlas alrededor de su cuello. Su reflejo mostraba a una mujer radiante, con un sencillo pero elegante vestido de color marfil. La puerta se abrió silenciosamente y Martina entró, una amplia sonrisa iluminando su rostro. «Mamá, estás preciosa». Sofía se giró, con los ojos rebosantes de lágrimas contenidas. «Oh, Martina, nunca pensé que este día llegaría. No después de todo». Martina se acercó, tomando las manos de su madre. «Pero aquí estamos, y te mereces toda la felicidad del mundo». Al otro lado de la casa, Ricardo se ajustaba la corbata, sus manos temblando ligeramente. Las gemelas, Lucía y Sofía, observaban fascinadas, ya vestidas con sus adorables trajes de damitas de honor. «Abuelo, ¿estás nervioso?», preguntó Lucía, su voz llena de inocente curiosidad. Ricardo sonrió, arrodillándose a su altura. «Un poco, cariño. A veces, incluso los adultos se ponen nerviosos por las cosas importantes». Sofía inclinó la cabeza, pensativa. «Pero quieres a la abuela Sofía, ¿verdad?» «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió Ricardo con la voz densa de emoción. El jardín trasero de la casa de campo que Ricardo había comprado para la ocasión estaba transformado. Hileras de sillas blancas se disponían en semicírculo, adornadas con cintas y flores silvestres.
Un arco de madera entrelazado con rosas y hiedra marcaba el lugar donde la pareja intercambiaría sus votos. Los pocos invitados, solo familiares cercanos y algunos amigos íntimos, comenzaron a tomar asiento. El ambiente era de cercanía y alegría contenida, tan diferente de la grandiosa e impersonal boda que Ricardo casi había tenido con Isabela menos de un año antes. Una suave música comenzó a sonar. Todas las miradas se volvieron hacia el improvisado pasillo. Las gemelas fueron primero, lanzando pétalos de rosa, sus rostros brillando con sonrisas radiantes. Martina las siguió, llevando un pequeño ramo, su expresión teñida de emoción. Finalmente, apareció Sofía. Ricardo sintió que se le paraba el corazón al verla. 30 años habían pasado desde que se enamoraron por primera vez, pero en ese momento parecía que el tiempo se hubiera detenido. Mientras Sofía caminaba hacia él, los recuerdos inundaron la mente de Ricardo. Su primera cita, su primer beso, las promesas susurradas bajo las estrellas. Luego, la dolorosa separación, los años de soledad, el arrepentimiento. Pero ahora, aquí estaban, a punto de comenzar un nuevo capítulo juntos. El oficiante, un viejo amigo de Ricardo, comenzó la ceremonia con palabras sobre las segundas oportunidades y el poder del amor verdadero. Cuando llegó el momento de los votos, no había un ojo seco entre los invitados. «Sofía», comenzó Ricardo, con la voz temblorosa, «durante 30 años he vivido con un vacío en mi corazón que no podía entender. Ahora sé que eras tú, siempre fuiste tú. Prometo pasar cada día del resto de nuestras vidas compensando el tiempo perdido, amándote a ti y a nuestra familia con todo lo que tengo». Lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía mientras respondía. «Ricardo, nuestro camino no fue fácil ni directo, pero nos trajo hasta aquí. Me diste el mayor regalo de mi vida en Martina, y ahora me estás dando una segunda oportunidad en el amor. Prometo amarte, perdonar el pasado y construir un futuro brillante juntos». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, la pequeña reunión estalló en aplausos y vítores. Las gemelas corrieron a abrazar a sus abuelos, creando una conmovedora escena familiar. Durante la íntima recepción que siguió, Martina pidió la atención de todos, su rostro una mezcla de nervios y alegría. «Familia», comenzó, «hoy es un día de nuevos comienzos. ¿Y yo? Bueno, tengo mi propio anuncio». Hizo una pausa, respirando hondo. «Estoy embarazada». La noticia fue recibida con gritos ahogados de deleite y abrazos emocionados. Ricardo y Sofía atrajeron a su hija en un abrazo, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Oh, cariño», susurró Sofía, «estoy tan feliz por ti». Ricardo, todavía abrazando a Martina, sintió una oleada de emociones encontradas. Alegría por la noticia, pero también una punzada de tristeza al recordar al niño que había pensado que tendría con Isabela. Casi como si fuera convocada por sus pensamientos, Isabela apareció en la entrada del jardín. Parecía dudar, llevando un pequeño paquete en sus manos. Un silencio cayó sobre la reunión cuando todos notaron su presencia. Ricardo se separó suavemente de Martina y caminó hacia su exprometida. «Isabela», dijo, su tono neutral, «no te esperábamos». Ella dio un paso adelante, claramente nerviosa. «Lo sé, y siento aparecer sin ser invitada. Solo necesitaba veros, a todos». Sofía se unió a Ricardo, de pie a su lado. Su rostro no mostraba ira, solo una cautelosa curiosidad. Isabela inhaló profundamente antes de continuar. «Vine a pediros perdón. Lo que hice, las mentiras, la manipulación, fue imperdonable. He pasado los últimos meses en terapia, tratando de entender mis acciones y convertirme en una mejor persona». Se volvió hacia Martina. «Martina, lo siento por lo que te hice a ti y a las niñas. No os merecíais nada de eso». Martina asintió lentamente, reconociendo las palabras, aunque el perdón completo todavía se sentía distante. Isabela luego miró a Ricardo y Sofía. «Y a vosotros dos, casi destruí algo hermoso por puro egoísmo. Estoy genuinamente feliz de veros juntos, donde pertenecéis». Ricardo sintió que la mano de Sofía se apretaba alrededor de la suya. «Gracias, Isabela»,
dijo en voz baja. Tu honestidad significa mucho. Isabela extendió el pequeño paquete que sostenía. Es un regalo para el bebé, dijo mirando a Martina. Espero que lo aceptes. Martina cogió el paquete con una sonrisa vacilante. Gracias, Isabela. Es muy amable de tu parte. Siguió un momento de silencio expectante, lleno de emociones no dichas y un perdón que se desarrollaba. Luego, para sorpresa de todos, las gemelas rompieron la tensión. Lucía y Sofía se acercaron a Isabela, mirándola con ojos curiosos y sin prejuicios. ¿Quieres un trozo de tarta?, preguntó Lucía inocentemente. La ha hecho la abuela Sofía y está deliciosa. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabela ante la simple y pura oferta de las niñas. Me encantaría, susurró con la voz densa de emoción. Mientras las gemelas llevaban a Isabela a la mesa de los postres, el resto de la familia intercambió miradas. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero este momento de gracia y perdón se sentía como un paso en la dirección correcta. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente de la fiesta se volvió más relajado y alegre. Ricardo y Sofía bailaban lentamente, perdidos en la mirada del otro. Martina charlaba emocionada con sus amigos sobre sus planes para el bebé. Las gemelas corrían por el jardín, sus risas resonando en la suave brisa. Isabela, sentada en silencio en un rincón, lo observaba todo con una mezcla de melancolía y aceptación. Sabía que nunca sería verdaderamente parte de esta familia, pero estaba en paz con ello. Su propio viaje de sanación y autodescubrimiento apenas comenzaba. A medida que el sol se ponía, pintando el cielo en tonos rosas y dorados, la familia se reunió para una foto. Ricardo y Sofía en el centro, Martina a su lado con las gemelas delante, y después de un momento de vacilación, Isabela fue invitada a unirse. Mientras el fotógrafo se preparaba, Ricardo miró a su alrededor, a los rostros que lo rodeaban, su esposa, su hija, sus nietas, incluso la mujer que casi lo destruyó todo. Cada rostro contenía una historia de dolor, perdón y, sobre todo, amor. ¿Todos listos?, llamó el fotógrafo. Decid familia. Mientras la palabra resonaba en el jardín, Ricardo sintió que su corazón se hinchaba de una alegría profunda y duradera. Este no era el final que jamás habría imaginado, pero de alguna manera era infinitamente mejor. El flash de la cámara capturó el momento, no solo una imagen posada, sino una promesa. La promesa de días mejores por venir, del amor superando los obstáculos y de una familia que, contra todo pronóstico, había encontrado el camino de vuelta a sí misma. Al caer la noche y comenzar a aparecer las estrellas, Ricardo supo una cosa con certeza. Esto no era un final, sino un nuevo y glorioso comienzo.